Como en algunas entregas anteriores, una de las fuentes más importantes para los datos históricos aquí presentados ha sido el libro Mayorazgos de la Nueva España de Guillermo Fernández de Recas, editado en 1965 por el Instituto Bibliográfico Mexicano. También es fundamental la documentación existente en el Archivo General de la Nación. Iniciamos con el mayorazgo y condado de Tepa, fundados por, cito, Francisco Leandro de Viana y doña María Josefa Rodríguez de Pedroso, vacante por muerte de su último poseedor, don José Joaquín de Viana, su hijo. Bienes: el título de conde de Tepa, la casa Torre Solar Infanzona de Benet y Viana, con sus tierras, montes, las tierras y viñas de Briones, las haciendas de México con sus pulquerías, la hacienda de Torre Arcos, la casa de Madrid, 3 casas en la calle de San Felipe de Jesús, en México. Aquí registramos 2 fincas rurales importantes, las cuales son probablemente las haciendas de Tepa el Chico y Arcos, referidas en la cita anterior. La primera, según Ballesteros, deriva del náhuatl tepan, que significa sobre piedras. Fue objeto de un remate con una postura de 119 pesos. Miguel Macedo Enciso, desde esta hacienda, inventó varios dispositivos para mejorar la producción de pulque, característica de la región del altiplano donde se encuentra. Por ejemplo, una modificación al cierre de la tapa para barriles, incorporando tornillos de presión, o un ajustador para tubos que se introduce en un recipiente para extraer el líquido que contiene. Ambos inventos fueron registrados en 1917. Como parte de la compañía expendedora de pulques, aparece como propietario Balbino Macedo. En cuanto a la hacienda de Arcos, es un casco de primer orden en el actual municipio de Zempoala. Existe una interesante reseña publicada en un número de la revista Artes de México, Ciudad Sagún y sus alrededores, de Jorge Olvera, para el año de 1964. Aparece en dicha publicación una imagen de la sala de armas de la hacienda, con implementos bélicos en los muros, muy a tono con las panoplias exhibidas por sempiternas familias y nobles. El mayorazgo Velázquez de la Cadena. Una cédula real ofrece algunos datos interesantes. Cito: por cuanto por parte de Juan Velázquez de León, aquí entre paréntesis, natural de Torrubia del Campo, en Castilla, según Guillermo Porras Muñoz, en su trabajo La calle de Cadena en México. Seguimos con la cita. Juan Velázquez de León, como marido de doña Catalina Caballero, residentes en esta Nueva España, se presentó el año de 1636 al rey, que la dicha su mujer era bisnieta de Antonio de la Cadena, que fue factor de la Real Hacienda en la ciudad de Zacatecas, que estuvo casado con doña Francisca de Sotomayor, hija del bachiller don Pedro de Sotomayor, a quien por sus servicios se le hizo merced de la encomienda de indios de Pachuca, y que fue desde él hasta la dicha doña Catalina Caballero. Todos sus abuelos y padres fueron conquistadores, ministros y personas de importancia y calidad en la Nueva España.
y que fue por Baltasar de la Cadena, su padre, era descendiente del alcalde Garci Martínez de Lerma, que fue embajador de los señores reyes católicos en Roma y Nápoles, y que esta encomienda de Pachuca la hubo en dote el dicho Antonio de la Cadena, su bisabuelo, con título del virrey, y estando gozando sus tributos, se descubrieron las minas de Pachuca, a las cuales se fueron gran parte de los indios de dicha encomienda, y habiendo pedido en audiencia real de la Ciudad de México les mandase tributar, sin embargo que trabajasen en las minas, y dado orden para que se contaren de esta encomienda, haber en dichas minas 704 tributarios, que debían al año un peso de oro común y media fanega de maíz. Y habiendo sucedido en la encomienda Baltasar de la Cadena, padre de doña Catalina Caballero, su mujer, y habiendo entrado a gozar la encomienda don Pedro Velázquez de la Cadena, caballero de Santiago, concediéndole facultad para que en caso que no tenga sucesor, pueda él o su mujer, doña Elena Centeno, nombrar sucesor en la segunda vida, sucediendo en ella don Diego Velázquez de la Cadena. Los bienes del mayorazgo se centraban en unas casas de la Ciudad de México. El mayorazgo y marquesado de Valleameno, Moreno. El testamento de los bienes firmado en el Real de Minas de San Felipe de Jesús del Monte, jurisdicción de Pachuca, el 16 de noviembre de 1751, fue realizado por el coronel de los ejércitos reales, Agustín Moreno de Castro, marqués de Valleameno, de ocupación minero y radicado en Real del Monte. Era oriundo de Motril, Granada. Su hermano era el deán de la Catedral Metropolitana, llamado Alonso. Las haciendas del mayorazgo eran las de, cito, Nanacamilpa, Calera, San Bartolomé de los Capulines y los ranchos anexos, Metepec Chico y Grande y Buenavista, en jurisdicción de Texcoco, Zempoala y Tlaxcala. El señor Deán murió en su hacienda de San Miguel, jurisdicción de Tulancingo, el 30 de abril de 1759. Ordenado se instituyese un vínculo y mayorazgo en sus ranchos de Tecanecapa y Jalapilla para el señor don Juan Moreno y su línea en sus ramas. Para la hacienda de Tecanecapa, en la Guía General del Archivo General de la Nación, está depositado un expediente para el año 1800, el cual señala una, cito, inconformidad sobre la cuenta de alcabalas que presenta el marqués de Valleameno por la introducción de pulques de su hacienda de Tecanecapa al pueblo de Tulancingo. Hay que recordar aquí que las alcabalas eran un impuesto real a todas las transacciones comerciales en la Nueva España. También hay otro documento importante del ramo tierras del mismo Archivo General de la Nación para 1817. Se trata de una, cito, real provisión de amparo para que el justicia de Tulancingo proceda a dar la posesión real y actual de todos los bienes y fincas pertenecientes al mayorazgo que se expresa a la parte de don Evaristo de Tapia y Moreno, en virtud de haberse declarado haber recaído en él por ministerio de la ley, ejecutándolo todo con arreglo a lo mandado en el auto inserto, ranchos de Tecanecapa y Jalapilla, Tulancingo.
el mayorazgo Romero Méndez de Castro en Tulancingo, Hidalgo. El libro contiene el testamento del capitán José Romero Pérez para 1704. Sus bienes comprendían la hacienda de San Nicolás, Totoapa el Grande y Alcholoya, en aquel entonces jurisdicción del pueblo de Acatlán. Otra propiedad de la familia era la hacienda de San Antonio Zacuala en la misma región. En este caso destaca la hacienda de Totoapa el Grande, ahora en el municipio de Acatlán, Hidalgo. Cuenta con un interesante patio y otros espacios como una capilla. Muy pronto la segunda entrega de esta serie. Gracias.